¿No? Ahí sí. Bienvenidos oficialmente entonces a la clase, tal cual como estábamos diciendo y como nos respondió Luis, la prueba de química es este viernes 24 de septiembre. Por lo tanto, la clase del día de hoy lo que va a hacer es una compilación de contenidos de todo lo que hemos hablado de nuestra unidad que se llama química orgánica. La tercera unidad que estamos evaluando durante este año y que, chiquillos, no significa que la vamos a dejar de estudiar, sino que esta primera prueba va a evaluar la teoría de lo que ustedes están aprendiendo acerca de todas las estructuras que tienen en común, ¿cierto? El elemento principal de la química orgánica, que yo quiero que ustedes me digan cuál era ese elemento principal. A ver cómo está la cosa. El carbono. El carbono. ¿Quién activó el micrófono por ahí? La Cami. Excelente, Cami, muy bien. El carbono es el elemento principal de estudio en la química orgánica y por eso le hemos dedicado 4 clases a hablar de él, de su configuración electrónica, de los enlaces que se va formando y de las familias que aparecen allí. Entonces, hoy día 21 de septiembre, clase dirigida especialmente para el segundo medio A, ¿cierto? Estamos solitos nosotros en esta clase, así que los invito a participar activamente, a tener cuidado con sus micrófonos, ¿cierto? Pero por sobre todo a que si tienen dudas, consultas, preguntas, lo que sea, aportes, chiquillos. Yo sé que ustedes saben mucho, también pueden aportar a la clase, los hagan, ¿ya? Entonces, los contenidos para la prueba de química, que es lo que yo voy a evaluar, así como está en la plataforma de Google Classroom, ¿ya? Específicamente el origen del carbono, de dónde lo obteníamos, cuál es la principal fuente de dónde se extrae, ¿ya? Este compuesto rico en carbono, ¿ya? Y por supuesto, ¿cuáles son sus características? Nosotros estuvimos hablando, algo pasa con sus electrones, algo ocurre, ¿cierto?, en los niveles de energía, que se empiezan a mezclar algunas cosas y aparece este fenómeno de hibridación. Vamos a aceptar a la Almendra, a Jairo y a la Romy. Entonces, importante, todos estos contenidos los vamos a repasar hoy día durante la clase. El objetivo de la clase, que lo voy a compartir por el chat porque no lo puse en la diapositiva, es sintetizar contenidos relacionados con química orgánica, o sea, lo que hoy día vamos a ver es una síntesis de contenidos. ¿Qué era la hibridación? ¿Cuáles son los hidrocarburos alifáticos? ¿Y qué ocurre con las estructuras de los alcanos, alquenos y alquinos? Recuerden que la prueba va a estar disponible en webclass el día viernes 24 de septiembre. Este viernes, ¿ya? Desde las 2 hasta las 23:59. Hago énfasis en eso porque no crean que la prueba va a estar asignada durante todo el fin de semana. Solamente ese día es la chance para rendir la prueba número 2 de este semestre. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo clarito? Tírenme aunque sea un dedito para arriba, de que me están escuchando. Muy bien, Luis. Bienvenida, María Belén. Bien, Igna. ¿Quién más está ahí? Muy bien, Samuel. Jairo y Romy. Excelente, chiquillos. Entonces, nadie me va a preguntar si la profe va a hacer algo para tener décimas. Muy bien, Anaís. ¿Nadie quiere décimas para esta prueba? Parece que va a estar muy fácil, que no necesitan décimas. De necesitarlo necesito. Otra cosa es que no se depende de la tarea. Si es difícil, paso. Ya, depende de la tarea y si les digo que es un formulario. Eso sería bacán. Eso sería bacán. Entonces les doy una buena noticia. Al igual, ya para todos los que me dijeron ahí que algunos no necesitaban y otros sí que sí querían, ya va a haber un formulario Google Classroom. Como nadie va a necesitar décimas. En cualquier prueba se necesitan por si acaso. Quizás alguien tiene como mucha convicción, ¿cierto? Pero siempre tener una cartita bajo la manga es
absolutamente tranquilizador. De repente uno duda, se puede equivocar y eso nos puede ayudar a salvar. Así que, chiquillos, Profe, no voy a confía en mí, habilitar... así que por favor deme décimas. Ya, pero eso se las tienen que ganar ustedes. Yo no se las puedo regalar, puedo ser una facilitadora, ¿cierto? De estas décimas que los ayudan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un formulario, hay que tener fe, dice Samuel. Muy bien, Samuel. Este formulario va a estar disponible desde hoy día en la tarde hasta el día de la prueba, con el fin de que ustedes vean qué tan preparados están. Solamente 5 preguntas, cada pregunta tiene una décima. Si respondo las 5, tengo 5 décimas para la prueba. Si respondo 4, y así sucesivamente. Lo del Carrom, ¿no? Lo del Carrom y son esas preguntas. Sí, lo del Google Classroom. Vale. Ese formulario es el que les va a indicar las décimas. Chiquillos, no es necesario que me digan, profe, lo hice, ¿ya? Porque a mí me llega inmediatamente el reporte cuando yo me meto a la bandeja del segundo A, me sale específicamente quiénes lo rindieron y quiénes no. Ojo, ya no pueden rendir el formulario pasado, pese a que está disponible, no nos sirve. Anaís, ¿me quiere decir algo? Parece que no. Ya. Quienes no rindieron el formulario pasado no significa que ahora pueden rendir el pasado y tener más y más décimas. Cada formulario va a su prueba. Este formulario es para la prueba del día viernes, ¿ya? Así que atentos todos al Google Classroom. Entonces, ya nos dejamos de tanto bla bla y nos vamos específicamente a repasar la materia. Recordemos que la química orgánica se define como el estudio de aquellos compuestos o moléculas que tienen como átomo central al elemento ubicado en la tabla periódica que se llama carbono. Pero ¿de dónde descubrimos al carbono? Recuerden que la materia no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. Él proviene principalmente, porque igual podemos encontrarlo en otras partes, pero principalmente del interior de la corteza terrestre, de estos yacimientos de petróleo. ¿Ya? Entonces, ahí como yo les compartí en la imagen, se ve un ingeniero, ¿cierto?, al mando de esa obra que tiene como propósito extraer el petróleo. ¿Por qué será importante, chiquillos, esta extracción? ¿Por qué será tan decidora para la industria química? ¿Qué creen ustedes? ¿O no será importante y yo nomás la encuentro importante? Ya pues, ¿por qué será importante extraer este petróleo? ¿Qué se les viene a la cabeza? Ya, para todos se ocupa el petróleo, porque, porque su elemento central es el carbono, y porque resulta, chiquillos, que es tal cual como sale aquí en la imagen, a partir del petróleo crudo, que es este líquido viscoso de color negro que se extrae desde el interior de la corteza terrestre, nosotros vamos a tener derivados de este petróleo, que yo les estuve contando en la primera clase de esta unidad, que se definía como petróleo crudo o petróleo natural, ya que es lo que uno saca, y se lleva a un proceso. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el petróleo será una mezcla homogénea o heterogénea? ¿Se podrán ver todas las partículas del petróleo o no se podrán distinguir sus fases? ¿Homogénea o heterogénea? Esa es la pregunta para seguir. A ver. Ya. ¿Quién más? Me llegó una respuesta. ¿Homogénea o heterogénea? Vamos respondiendo, chiquillos. Ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Dónde están los chiquillos respondiendo? Aquí están las puras chiquillas mandándome mensaje. ¿Quién más? ¿Es el petróleo una mezcla homogénea o heterogénea? Vamos, Samuel, vamos despertando. Ya,
Tal cual las chiquillas que me respondieron lo hicieron muy bien, porque resulta que el petróleo es una mezcla homogénea. Yo no puedo ver cuáles son sus componentes. Entonces, ¿se acuerdan que cuando nosotros vimos soluciones químicas, yo les dije que habían técnicas de separación de mezclas que no siempre nos iban a servir todas para un tipo de mezclas? Pero en este caso, el petróleo, hacer una mezcla homogénea, se lleva a un proceso. ¿Y cómo se llamaba ese proceso? ¿Quién se acuerda lo que pasa en esta torre que tenemos aquí en la imagen? ¿Cómo se llamaba ese proceso? Primera clase. Vamos acordándonos. El proceso para poder separar los subproductos del petróleo se llama destilación fraccionada. ¿Ya? Recuerden que la destilación era aquella técnica que permitía separar mezclas homogéneas por diferencia de temperatura de ebullición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense aquí. Entra el petróleo, voy a activar mi lapicito. Entra el petróleo por aquí, tal cual como dice, ¿cierto? Se alimenta a esta torre. Y cuando está siendo alimentado, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un gran mechero, una cocinilla abajo, ya que le está entregando calor. Entonces lo que hace es elevar la temperatura de esta mezcla. En la medida que se empieza a elevar la temperatura de esta mezcla homogénea, porque yo no veo sus componentes, ya pasan a esta torre, ya, y en esta torre hay muchos platos. Cada uno de estos platos, chiquillos, corresponde a diferentes productos del petróleo, ¿ya? En este caso vamos a tener productos que tienen que ver mucho con el funcionamiento de autos, camiones, ¿cierto? Con movimiento. ¿Quién está aquí? Vamos a silenciar al inspector Aldo. Ahí sí. Y continuamos, ¿ya? Todas estas diferencias de temperatura nos permiten tener los derivados del petróleo. ¿Cuál era el derivado mirado en menos que yo les dije que ocupábamos para las calles? ¿Cómo se llamaba? Parece que nadie me escuchó. ¿Cómo se llamaba el derivado del petróleo que se ocupaba para pavimentar las calles? Muy bien, Luis, el asfalto, excelente, muy, muy bien. Eso tenemos que tener en claro acerca del origen del petróleo. Mezcla homogénea que se separa a través de una destilación fraccionada por diferencias de temperaturas de ebullición, ¿ya? Pero resulta que no nos podemos quedar solamente en la teoría de que lo extraemos, ¿cierto?, desde el fondo de la corteza terrestre, sino que también tenemos que recordar sus características. Las características del carbono, chiquillos, son muy importantes. Yo las voy a preguntar en la evaluación del día viernes. Primero que todo, no olvidar su configuración electrónica, ¿ya? La configuración electrónica, recuerden que es aquella que tengo aquí. La voy a remarcar. Profe, nada que ver con el tema, pero Dígame. como amo, con lo de que nos está diciendo el asfalto, tal, me va a terminar haciendo dudar hasta cómo son las calles. Ve, va a dudar de todo lo que me tiene a dejar su con alrededor, duda. porque la química está en todas partes, pues, Bastián. Entonces, tenemos Hasta que en la tener... pared. Hasta en la pared, por supuesto, la pintura, ¿qué será? Látex, ¿de dónde proviene? ¿Ya? No puedo Entonces, mirar nada igual, profe, nada. no va a poder mirar nada con tranquilidad. Así como nos dice el compañero, la química está en todas partes, pero también nosotros tenemos que tener un conocimiento global de qué significa. Y para eso tenemos que conocer la estructura del carbono. En este caso, la estructura del carbono tiene una configuración electrónica en específico. ¿Cuántos electrones en total tiene el carbono? 4. En total, no solamente los de Valencia. 6. 6. Excelente, Camila. Tiene 6 electrones en total. Pero si ahora yo les pregunto, ¿cuáles o cuántos son sus electrones de valencia? ¿Qué me responden ustedes? 4. 4. Muy bien, Romy. Muy bien, Bastián. Entonces, ¿cuántos enlaces puede formar el carbono? ¿Puedo enlaces o 6? Ya me dejo con dudas. A ver, ¿qué dice? ¿4 o 6? Yo digo que 4, pero... Ya, muy bien, son 4 enlaces solamente.
¿Por qué? Porque yo les dije a ustedes que los enlaces corresponden a la unión de dos electrones. De un electrón, por ejemplo, Bastián me dice, profe, yo tengo un electrón. Yo le digo, ya, Bastián, yo también tengo otro electrón. Juntamos nuestros electrones y formamos un enlace. Pero esos electrones no pueden ser cualquiera. Tienen que ser los electrones de valencia. ¿Cuál es la definición de electrones de valencia, chiquillos? ¿Qué es un electrón de valencia? ¿Alguien habrá notado ese apunte? ¿O necesitan que yo se los especifique? O que yo se los aclare. Díganme si aclaro o no aclaro. Porque es pregunta de prueba. Ya, muy bien. Samuel sacó la cara por todo y dijo, ya, profe, dígalo nomás. Los electrones de valencias, o de valencia específicamente, son aquellos que se encuentran en la última capa o en el último nivel electrónico. Si nos fijamos en la imagen, fíjense, la capa más externa está aquí y ella alberga 4 electrones. Eso quiere decir que ellos que están en el exterior pueden formar el enlace químico, ¿ya? Entonces, ¿por qué tiene 6 electrones en total? Porque tiene 4 en su última capa, que son los electrones de valencia, y tiene 2 que están en su capa interna. Si nosotros contamos, 4 en el último nivel más los 2 del primer nivel, forman los 6 electrones totales que tiene ese átomo de carbono. ¿Son todos los átomos de carbono iguales, chiquillos, o son distintos? ¿Hay miles de tipos de carbono? ¿O será solo un tipo de carbono? ¿Qué piensa el segundo A? ¿Muchos carbonos? Es como una pregunta para pensar. No sé, me dice la Romy. Específicamente, solamente hay una estructura de carbono. Nosotros no podemos modificar esa estructura. Lo que sí podemos hacer, o no específicamente nosotros, sino que a nivel atómico para encontrar este equilibrio, ¿ya? Y esta estabilidad electrónica, que significa que los electrones, como ellos son siempre muy sobreexcitados, ellos están todo el rato en movimiento, necesitan, ¿cierto?, estar cambiándose de órbitas. Para que eso no pase, ellos forman enlace. Y ahí aparece el concepto, ¿ya?, de hibridación. ¿Qué era hibridar? ¿Qué es hibridar? Mezclar. Mezclar, muy bien. Cuando es algo que es híbrido es porque está mezclado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El carbono dice, ya, yo tengo 4 electrones en la última capa, puedo formar 4 enlaces, pero quizás puedo formar diferentes tipos de enlaces. Y ahí, en esa mezcla de orbitales, que es por donde circulan los electrones, vamos a tener enlaces simples, dobles y triples. Pero ojo, ¿cómo se llama la característica de que tenga 4 electrones, chiquillos? Yo les hablé de una palabra. 4 electrones de valencia. ¿Cómo se llama esa característica? Se considera un elemento tetra. ¿Alguien se acuerda de esa palabra, de la característica de que el carbono tenga 4 electrones de valencia? Muy bien, Samuel. Ve que se despertó. ¡Excelente! Tetravalente. El carbono es un elemento tetravalente. Por lo tanto, muy bien, Romy. Siempre se trabaja y se habla de la tetravalencia del carbono, de la capacidad para formar como máximo 4 enlaces. Entonces, nos fuimos aquí y nos vamos a dar cuenta que de repente el carbono se siente tan solito porque dice, yo tengo 4 electrones para formar enlaces. Pues entonces que venga un amigo. ¿Cuál es el mejor amigo del carbono? El hidrógeno. El hidrógeno, muy bien, Luis. ¿Y qué familia forman el carbono más el hidrógeno? Que aparece aquí. ¿Cómo se llama esa familia?
¿Quién se anima a leerla? Hidrocarburos. Muy bien, los hidrocarburos. Cada vez que nosotros veamos un carbono que está acompañado de un hidrógeno, es una familia que se llama hidrocarburos. Hidro por hidrógeno y carburos por carbono. Entonces, como en las próximas clases vamos a seguir trabajando con esto, pero ya vamos a empezar a dibujar unas cadenas muy entretenidas, ya se van a acostumbrar a escribir hidrocarburos como HC, para que no estén todo el rato escribiendo hidrocarburo, 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 ponen HC y es una forma de expresarlo más sencillamente. Pero estos hidrocarburos resulta que es como un árbol genealógico. Están los bisabuelos arriba o los tatarabuelos que son estos hidrocarburos y empiezan a tener descendencia. Y dentro de esta descendencia vamos a encontrar a los alifáticos y a los aromáticos. Los aromáticos nos van a esperar un poquito porque ellos son un poquito más complejos de estudiar, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estuvimos viendo en las clases anteriores fue la familia de los hidrocarburos alifáticos, es decir, aquellos elementos que tienen hidrógeno y carbono, pero que encontramos que tienen diferencias, porque aquí aparecen los alcanos, los alquenos y los alquinos. ¿En qué se diferencian ellos, chiquillos? ¿Serán todos iguales? ¿En qué se diferenciarán? Muy bien, Romina, en los enlaces. Es decir, los alcanos y los alquenos y los alquinos tienen diferentes tipos de enlaces. Y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Cuando hablamos de alcanos, solamente son enlaces simples, es decir, una pura rayita. Solamente una rayita uniendo a todos los que están presentes aquí. Aquí voy a borrar esto porque, espérenme, voy a poner con lápiz blanco y vamos a borrar esto de aquí. No puedo rayar aquí arriba. A ver. Ahí sí. Esto lo vamos a borrar porque está de más. Porque ahí nos está cumpliendo la tetravalencia. Listo. Entonces, volvemos y decimos, yo los invito a mirar estas estructuras y a que me digan cuántos carbonos tiene cada una de estas estructuras, chiquillos. ¿Cuántos carbonos ven en cada una? A ver, que me hablo por aquí. Hay 2 carbonos en cada una de ellas. Entonces mi pregunta de ahora es, ¿cuántos hidrógenos le faltan a la primera estructura que dice enlace simple saturado? ¿Cuántos hidrógenos tengo que poner ahí? 6. Muy bien. Vamos y decimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ahora yo les pregunto, ¿esos carbonos que están ahí cumplen con la tetravalencia? ¿Tienen 4 enlaces alrededor? ¿Cumplen o no? Ya me llegó un sí, ¿todos creen que sí? Muy bien, muy bien. Sí, Cumplen con la tetravalencia. Entonces, cuando ese carbono o esos carbonos, que ahora estamos viendo cadenas chiquititas de 2 carbonos o de 3 o de 4, pero después vamos a ver cadenas más grandes, ustedes se van a dar cuenta de que cuando son enlaces simples, las moléculas se clasifican como saturadas. ¿Qué quiere decir? Que ellas admiten una cantidad máxima de hidrógenos y no pueden más. ¿Yo podría hacer esto, chiquillos? ¿Puedo hacer esto? O sea, de poder puedo porque lo estoy haciendo, pero ¿está químicamente correcto? No está químicamente correcto. ¿Por qué? ¿Quién me lo explica? ¿Quién me dice por qué no está correcto? A ver. Que son 4 electrones de valencia por un carbono y ahí ya habrían 5. Excelente. Esa es una explicación correcta. Muy bien, Bastián. Excelente, muy buen aporte. Entonces,
Eso, ahí está el gatito bonito, no sé cómo es. Entonces, cuando admiten como un máximo de 4 hidrógenos por carbono o de 4 enlaces específicamente, se habla de que la estructura está saturada. Por lo tanto, los alcanos siempre van a ser cadenas de enlaces simples saturadas. ¿Ya? Eso que no se les olvide. Si yo en la prueba les digo, ¿los alcanos son insaturados? Ustedes me ponen falso. ¿Por qué? Porque los alcanos siempre, así, falso, falso, falso. Porque siempre admiten la cantidad máxima de hidrógenos que ellos pueden tener. Pero resulta... En este caso son 4. En este caso son 4 enlaces, ¿ya? Y en total son 6 hidrógenos, pero sabemos que cada uno cumple con sus 4 enlaces. Ahora... No, se nos coló un hidrógeno extra. ¿Cómo, Bastián? No lo escuché. Que no se coló un hidrógeno extra en los carbonos. Excelente, no hay nadie extra porque no, la estructura no lo admite, no hay un quinto electrón para formar enlace. ¿Ya? Entonces, ojo, dijimos los alcanos. Pasamos entonces a la familia de los alquenos. Los alquenos son los que tienen enlace doble. Pero resulta, vamos a remarcar bien la E, pero resulta que... ¿Cómo enlace doble, profe? El enlace doble, ¿quién era? ¿Se acuerdan de que los enlaces simples eran la hibridación sp3? Porque todos eran iguales, todos eran... ¿Qué tipo de enlaces eran los simples? ¿Sigma o pi? Muy bien, Ronnie. Sigma. Sigma, excelente. Entonces voy a poner aquí enlace sigma. Entonces me voy a los alquenos. Y Bastián me dijo, ¿cuál es el enlace doble? Fíjense, aquí al medio... Entre carbono y carbono hay 2 rayitas. Eso quiere decir que hay 2 tipos de enlaces. Y esa hibridación, ponga atención a Bastián para que se acuerde. Entonces, escúchenme. Cuando hablamos de un doble enlace, la hibridación que nosotros estudiábamos, es decir, la mezcla de los orbitales, era del tipo sp2 y aquí aparecía otro enlace. Si los enlaces sigma, o sea, los enlaces simples se llamaban sigma, ¿cómo se llamaban los enlaces dobles, el que se superponía? Enlace pi. Muy bien, Luis, muy bien, Samuel y Romy, excelente. Entonces, si tengo un enlace doble, el enlace basal, ¿cómo se llama? Sigma. De la base, sigma, siempre, siempre. ¿Y el que se superpone? Pi. Pi. Entonces, un enlace doble siempre va a ser un sigma y un pi. Pero resulta que a ese carbono, ¿qué le hace falta, chiquillos? ¿Qué le hace falta a ese carbono? Está echando de menos. Está echando de menos al hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo que poner? 4. 4, fíjense. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo sabemos que son 4? Porque siempre tiene que haber alrededor del carbono 4 enlaces. Contamos. 1, 2, 3 y 4. Contamos para el otro carbono. 1, 2, 3 y 4. Resulta que yo estoy contando el enlace para ambos carbonos, el enlace doble. ¿Por qué? Porque el tipo de enlace que se forma entre el carbono-carbono se llama enlace covalente. ¿Qué quiere decir el enlace covalente? Yo tengo uno, tú tienes otro, hagamos la unión y compartamos nuestros electrones para ser estables químicamente. ¿Ya? ¿Se entiende eso, cierto? ¿O no? Compartición de electrones para enlace covalente. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿cuántos hidrógenos teníamos en los alcanos para 2 carbonos? ¿Cuántos hidrógenos había en los alcanos para 2 carbonos? 6. Muy bien. ¿Y cuántos tenemos para los alquenos? 4. 4. O sea, él ya no admite el máximo de hidrógenos. El que admite el máximo son los alcanos y se llaman saturados. Los alquenos
ya no tienen la cantidad máxima. Por lo tanto, a esa familia se le denomina moléculas insaturadas o no saturadas, porque no alcanzan a tener la máxima cantidad de hidrógenos. Pucha, Luis, dígale que si puede conectarse lo haga, pero si no, que va a quedar la clase, yo la voy a subir apenas termine aquí, ¿ya? Queda justificada, no se preocupe, para que le pueda avisar. ¿Ya, chiquillos? Entonces, los alcanos son los únicos saturados, los alquenos son no saturados o insaturados porque no alcanzan la cantidad máxima de hidrógenos. Y veamos qué le ocurre a los alquinos. ¿Qué le ocurre a los alquinos? Fíjense, ahora hay un triple enlace. ¿Qué hibridación era para el triple enlace? Yo sé que se llaman El sigma, ¿o no? alquinos. El sigma. Ya, hay enlace sigma, pero ¿cómo se llamaba? Había hibridación SP3 para los alcanos. SP1. SP1, muy bien, Samuel. SP o SP1 si es que alguien necesita poner el 1 para visualizarlo. Ya no hay problema. Entonces mi pregunta es, este enlace triple que tengo aquí, el basal, ¿cómo se llama? Sigma. Muy bien. El de al medio, ¿cómo se llama? Pi. Y el de más arriba, Pi también. muy bien. ¿De qué despertó Samuel? Entonces, Sí, siempre, desperté. siempre, cuando tengamos un enlace triple, el de la base es sigma y los superiores o los que se superponen, ¿ya? Son enlaces del tipo pi. Pregunta de prueba, ¿ya? Entonces ahora yo les pregunto, chiquillos, ya analizamos el triple enlace. ¿Qué le falta a esa estructura? El hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos me faltan? 2. 2. Entonces pongo un hidrógeno aquí, pongo el hidrógeno acá, y chuta, en los alcanos eran 6, en los alquenos fueron 4, y ahora en los alquinos son 2. ¿Será saturada o insaturada esa molécula? Insaturada. Insaturada o no saturada, que se refiere a lo mismo, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto en la prueba, indique o seleccione aquellas estructuras que son insaturadas, ¿en qué se van a fijar ustedes? En la cantidad de hidrógeno. En la cantidad de hidrógenos, muy bien. O si no, si alguien no visualiza todavía la cantidad de hidrógenos, se va a dar cuenta que cada vez que haya dobles o triples enlaces, son moléculas insaturadas. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda, chiquillos? Entonces los alquenos y entendí. los alquinos son insaturadas. Excelente, Luis. Alquenos y alquinos siempre insaturados. ¿Y cuáles son los saturados? Los Alcano. alcanos. Eso, alcanos, sin equivocarse, porque yo sé que se parecen mucho los nombres, pero alcanos simples saturados, alquenos dobles insaturados y alquinos triples insaturados también. Solamente hay una familia saturada, que son los de los enlaces sigma. Solamente hibridación sp3. ¿Quién me dice qué hora es, chiquillos, por favor? No tengo reloj. No me quiero pasar. 1:41, profe. Ya, nos quedan 4 minutitos todavía. Entonces, esta fue lo que hicimos la clase pasada, pero la vamos a volver a realizar ahora. Dice que construyamos una cadena de 3 carbonos unidos con enlaces simples. ¿Cómo lo hacemos? Ya estoy con rojo. Primero hago los 3 carbonos. Acostúmbrense a esto porque después vamos a dibujar mucho, ¿ya? Dibujar es hacer las estructuras con los enlaces, en el caso de la química. Entonces me dice que esta cadena de 3 carbonos se tienen que unir con enlaces simples. Los simples son solo una rayita. Entonces, 1, 2. ¿Qué más tengo que hacer? Incluir el hidrógeno. Incluir. ¿Cuántos hidrógenos le pongo a este primer carbono? ¿Cuántos hidrógenos? Sería 3. 3, muy bien. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre alrededor tienen que haber 4 enlaces. Al medio, ¿cuántos hidrógenos? 2.
Muy bien, excelente. Y al tercero, 3. 3. muy bien. ¡Ay, que son secos, chiquillos! Muy bien. Nos va a ir súper bien entonces en la próxima materia. Eso quiere decir que 3 carbonos, ¿por cuántos hidrógenos tienen que estar acompañados? 8. Por 8. Entonces, si yo quiero escribir abreviada esta molécula, lo pongo así. Pongo C3, porque tengo 3 carbonos, y pongo el H, que es el mejor amigo del carbono, y el numerito es la cantidad del carbono abajo. C3H8. Entonces ahora yo les digo que la expresión matemática que está en el borde inferior derecho los va a ayudar a ustedes a poder calcular la cantidad de hidrógenos que vamos a tener en cualquier cadena de carbonos. Reemplacemos. ¿Qué es N? N es la cantidad. A ver, ¿qué me iba a decir? Que Vamos, N Luis. es 3. N es 3 porque es la cantidad de carbono. Reemplacemos. C sub 3, H, 2 por N. 2 por 3 más 2. C sub 3, H. ¿Qué hago primero, la multiplicación o la suma? La multiplicación. 2 por 3. Aquí está el 6. chat. Muy bien, 2 por 3 es 6, más 2 son... 8. 8. Se dan cuenta que a veces no tenemos que dibujar la estructura, porque si yo les digo, chiquillos, una estructura de 100 carbono, van a estar toda la prueba escribiendo, pero ya sabemos que esta estructura nos sirve para los alcanos, solo para los enlaces simples, porque aquí nos dicen con enlaces simples. Veamos ahora qué pasa cuando tenemos enlaces dobles, ¿les parece? ¿Vamos para allá? Excelente, se puede utilizar también para confirmar el cálculo de la estructura que ustedes estén haciendo. Vamos al siguiente. Espérenme que me quede pegado. Ahí sí. El siguiente dice, cadena de 3 carbonos unidos con un enlace doble. Entonces vuelvo a dibujar los 3 carbonos. Pero ahora me dicen que están unidos por un enlace doble. Entonces yo tengo que especificar un enlace doble. ¿Dónde voy a poner ese enlace? Como no me dicen dónde tiene que ir, lo pongo de los primeros. Para que no se me olvide, lo primero que hago es poner mi doble enlace. Pero resulta que para que el segundo carbono se una con el tercero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerle un enlace simple. Porque solamente me especifican que hay un enlace doble. Entonces, chiquillos, mi pregunta es, al primer carbono, ¿cuántos hidrógenos le hacen falta? 2. Muy bien. ¿Todos observan ese 2? ¿O hay alguien que no y necesita una explicación? Sin vergüenza. Vamos, vamos. Esto de menos a Tomás. Vamos entonces, ¿por qué son 2? Porque tenemos 2 enlaces más un tercero y un cuarto. Pero ahora yo les pregunto. Ya, vamos de nuevo entonces, a petición del público. ¿Por qué son 2 hidrógenos aquí? Porque fíjense, recuerden que el carbono siempre tiene que tener 4 enlaces. Y aquí me dijeron que tiene que haber un enlace doble. Hago este enlace doble que une carbono-carbono y digo, aquí tengo 2 enlaces. ¿Cuántos me faltan para llegar a 4? 3 y 4. Me faltan 2 hidrógenos. Ojo, esas rayitas amarillas que yo estoy haciendo es solo para contar. No significa que en la estructura ustedes lo tengan que hacer. ¿Ya? Entonces ahora, veamos si se entiende bien. Vamos al carbono del medio, al segundo. ¿Cuántos hidrógenos le hacen falta a él? 1. Muy bien, excelente. Ustedes me van a decir, profe, pero ¿cómo? Ese 1 lo pongo arriba, lo pongo abajo, ¿dónde? ¿Dónde, mi chica, lo dibujo? Lo dibujamos donde ustedes quieran. Por ejemplo, yo lo voy a poner aquí abajito. Y ahí voy a poner a mi hidrógeno. Si hay alguien que me dice, profe, no me gusta que los hidrógenos vayan hacia arriba, pues lo escriben hacia arriba. De momento no voy a hacer crítica por donde lo escriban. ¿Ya?
Vamos al tercer carbono. ¿Cuántos hidrógenos le faltan a ese? 3. Muy bien, Antonella. Excelente. Vamos, Jairo. Ya, 3 carbonos. Entonces ahora yo le pregunto a Jairo, ¿cuántos hidrógenos tenemos en total para esos 3 carbonos? ¿Cuántos hay en total, Jairo? Vamos contando los hidrógenos. Muy bien, Jairo nos dice 6. Entonces yo puedo escribir de manera resumida esta estructura. Digo, C3, H ¿cuánto? C3, H. H6. H6. Entonces resulta de que aquí la relación es que por cada 3 carbonos voy a tener el doble de hidrógenos. Entonces mi expresión ahora va a cambiar. Miren, ¿cómo voy a poder corroborar que estoy haciendo ver la estructura o saber cuántos hidrógenos hay? Mediante esta fórmula que es para los alquenos. Dice C sub N, H2N. Veamos. ¿Cuánto es N aquí? 3. Muy bien. Y 2 por N, que es 3, sería C sub 3, H6. ¿Se dan cuenta que se comprueba? ¿Sí? ¿O no? Aloha. Sí, profe. Ya, ya chiquillos, vamos a ir haciendo el cierre de la clase, no sé por qué se me pasó tan rápido, pero todo esto entra en la prueba, ¿ya? Ustedes pueden ir comprobando. Lo mismo, les dejo este desafío, enlace triple. ¿Cómo lo vamos a hacer? 3 carbonos, un enlace triple, y ahora ustedes díganme cuántos hidrógenos. Sáquenle una fotito y me la mandan, ¿ya? Y aquí, por supuesto, va a ir la fórmula para que comprueben si lo que están haciendo está bien. Muy bien, qué bueno que hayan participado harto en la clase. Voy a dejar de compartir. ¿Hay dudas, consultas, chiquillos, antes de despedirnos y terminar? ¿Todo bien? Respóndanme algo, pues. Sí, Con todo bien. dudas, o sea, no con dudas, pero como dudoso de mí más que nada, pero sí, entendí. Ya, vamos trabajando Porque, entonces. mira, estoy dudando de mí porque mi memoria es tan mala que al día siguiente no me voy a acordar, entonces como... No, pues, ¿cómo es eso? Si usted tiene un cerebro joven,